Hoy venimos con un informe respecto a lo que se podría considerar es una ingeniería político-financiera que ha desplegado el Frente Amplio durante sus 15 años consecutivos de gobierno. También lo ha hecho en los gobiernos departamentales, por cierto, pero vamos a dar un panorama a nivel nacional de esos 15 años de gobiernos de Frente Amplio que han llevado a Uruguay prácticamente al deterioro económico, el deterioro financiero, el deterioro del aparato productivo, el deterioro de las fuentes laborales y el deterioro institucional del Uruguay. El Frente Amplio realmente es una fuerza populista que plantea un crédito retórico político del socialismo incorporada a esa estrategia socialista del Foro de San Pablo, que es una internacional comunista instalada en nuestro continente a partir de aquella fundación que hicieron Fidel Castro con Ignacio Lula da Silva y Mario Lubelkin. En el año 1990, en la ciudad de San Pablo, fundan esa internacional socialista comunista llamada Foro de San Pablo. Y en el año 2005 mm, proponen y publican un documento que oficializa toda la doctrina política que sustenta, digamos que la existencia, la realidad y la sustenta el crédito político, es decir, el perfil político del Foro de San Pablo. Y es nada más y nada menos que la viejísima fórmula, la trasnochada fórmula de una doctrina marxista-leninista, con componentes también marxistas-estalinistas, adaptados de alguna manera desde la retórica a la idiosincrasia de los pueblos de Latinoamérica, particularmente para los pueblos caribeños o los países del norte, se habla de un socialismo bolivariano revolucionario, y para los países del sur se habla de un socialismo, de un modelo de democracias populares participativas. Ese es el nombrete que le dan, pero digamos que el sentido doctrinario es el mismo, es el de ese documento del 2005 donde ahí oficialmente se formula toda la doctrina elaborada por los teóricos que trabajan como usinas permanentes desde una organización que tiene una logística, que tiene talleres de trabajo, que tiene cometidos, entre comillas, periodísticos, cometidos de comunicación, para ir haciendo de todo ello una red enorme, masiva, de culturización respecto a esos valores del socialismo revolucionario y de las democracias populares participativas. A todo ello está muy integrado el Frente Amplio, es una fuerza activa, muy viva, a nivel de expresión política colectiva, a nivel de una coalición, a nivel de los partidos políticos que integran esa coalición, es decir, me refiero al Partido Comunista en el Uruguay, Partido Socialista del Uruguay, MPP y el resto de los movimientos que se manifiestan socialdemócratas o socialistas moderados, pero que en definitiva todos ellos comulgan con la propuesta socialista marxista-leninista, marxista-estalinista, marxista-castrista y marxista bolivariana que se formula en ese socialismo del siglo XXI como un modelo, digamos, perfectamente identificable con el socialismo comunista que se aplicó en la Unión Soviética, que se aplicó en el Pacto de Varsovia y que se aplica en Cuba hoy por hoy, como también se lo aplica hoy por hoy en Venezuela, con algunas mínimas variantes, pero el régimen termina siendo eso, un régimen totalitario, despótico, tiránico, que priva a sus pueblos de las libertades, va privando a su gente de libertades, le va prohibiendo la libertad de la propiedad privada, la libertad de emprendimiento, la libertad de expresión, la libertad de partidos políticos, la libertad en la alternancia en el poder, y se va constituyendo un poder único, de un partido único, que pasa a ser el nuevo príncipe propietario del Estado, de los recursos naturales, de las industrias que absorbe para sí mismo como empresario, de las fuentes de trabajo que absorbe para sí mismo como empleador,
de ese pueblo, y por cierto que es un pésimo empleador, que paga muy mal y emplea a pocas personas, y a un gran porcentaje de esa sociedad la deja en el desempleo o en las actividades en negro, en esa situación caótica, anárquica, de una sociedad desprotegida de trabajos de calidad, de fuentes de empleo saludables, sustentables, de un curso acumulativo de aportes a la seguridad social, de servicios médicos realmente que sean dignos, carecen de todo eso pueblos como el venezolano hoy por hoy, como el nicaragüense y como el cubano, que han adoptado los modelos más radicales de ese socialismo del siglo XXI. A todo eso apela, todo eso es un propósito político para el Frente Amplio, que ha logrado ya bastante respecto a ese modelo populista, desde el cual se plantea la necesidad de que sus clases políticas, a modo de nuevos Kremlins, o Gremlins también, ¿por qué no? Sí, tenés razón, Ramón. Sí, un Gremlins, ¿se acuerdan de los Gremlins? Que eran macaquitos muy buenitos al principio, esos lo mismo, tienen una discursiva muy buenita, muy popular, muy de solidaridad, muy de socorro a los más desvalidos, a los más pobres, a las poblaciones más vulnerables, a los más carenciados, dicen ahora. Son como los, no sé, los San Francisco de Asís que socorren a los pobres, ¿viste? Pero después de que toman el agua del poder político del Estado y del poder económico, se convierten en gremlins, ¿no? En monstruos que empiezan a manotear, a robar por todos lados y roban todo, ¿no? Roban plata, roban instituciones, roban mecanismos del Estado, roban funciones del Estado, porque se van apropiando precisamente del Estado, porque ese es el cometido que tiene la doctrina socialista como no solo una propuesta política, una teoría política, sino también como una teoría del poder político, como una teoría del poder político y del desarrollo económico de nuestras sociedades bajo el propósito de la concentración del poder político y económico en el Estado, y para que eso ocurra hay que concentrar el poder en el principal poder, digamos, que es el poder de mando, el poder de autoridad, el poder de ejecución, el poder de los actos administrativos, el poder del gobierno, que es el poder ejecutivo. Van concentrando todo en el poder ejecutivo. Entonces, te hice esta introducción para ir a este informe que pretende, digamos, bueno, vamos a ver, acá me complica un poco la vida esto de los docs que actualmente permiten descargar los lectores, complica un poco, publicidad, te ponen un montón de propuestas, lamentablemente. Acá, bueno, ahora sí pude abrir el informe. Y después quiero ir a dos ejemplos para cerrar todo lo que con este informe pretendo resumirte para que entiendas que esta introducción que hice está muy avalada por los hechos que se fueron sucediendo durante 15 años de gobiernos consecutivos. El gobierno del Frente Amplio es de defraudadores seriales a nuestro Estado. Así titulé este artículo, publicado, escrito hoy y publicado ahora en el programa, y luego lo verán publicado en redes también, en el streaming de nuestro programa, y seguro que también en nuestra web, que es libertas.uy, www.libertas.uy, que se publica, en su momento te voy a explicar algo muy interesante. Estamos elaborando, se publicó la primera parte, una introducción, anales históricos de un archivo de la conciencia. Así se nos ocurrió ponerle el archivo de la conciencia, para un país que no debe olvidar su historia. Y hay un archivo que inicia, digamos, toda la información cronológica, serializada, de lo que ha sucedido en Uruguay a partir del año 1962. Desde el año 1962, en una primera etapa, hasta el año 1973, golpe de Estado, y luego de 1973 a 1985. Y esperemos seguir serializando en esa cronología exhaustiva de hechos históricos
que vamos a ir alimentando año a año en la información de los hechos principales que han sucedido cada año, desde el año 1962 en adelante, archivos de la conciencia. Bueno, te decía que el gobierno de Frente Amplio es de defraudadores seriales a nuestro Estado. En Uruguay, los gobiernos del Frente Amplio han robado al Estado uruguayo más de 60.000 millones de dólares. No lo digo yo, lo dice un informe muy completo del periodista ya fallecido Jorge Lanata, corroborado por muchos periodistas, y nosotros, por lo que vamos investigando, te podemos decir que hay cifras que se van acercando. No sé si exactamente son 60.000 millones de dólares, pero se acerca muchísimo a cifras muy altas. Estamos hablando de miles de millones de dólares de robo al Estado a través de una práctica sistemática, organizada, bajo la apariencia de actos administrativos, como se hizo en Argentina, como se hizo en Bolivia, bueno, en muchísimos países en Ecuador y evidentemente como se lo hizo ya definitivamente en Venezuela. Han hecho exactamente las mismas maniobras, precisamente que acá que en Uruguay, y han hecho esas maniobras Cristina Fernández de Kirchner, junto a su esposo, obviamente, hicieron en Argentina con los gobiernos llamados kirchneristas. Son las mismas maniobras de Evo Morales en Bolivia, las mismas de Lugo en Paraguay, ¿se acuerdan? Las mismas de Rafael Correa en Ecuador, las mismas de Hugo Chávez y hoy por hoy de todo el clan Maduro y Diosdado Cabello en Venezuela. Es el mismo narcomodelo terrorista. La lucha contra el narco es una lucha que está perdida. El actual ministro del Interior, Carlos Negro, ¿no? Es el mismo modelo, es un modelo básicamente narcopopulista, narcomodelo terrorista, al que ellos le ponen el calificativo de proceso popular revolucionario socialista, como así está en la Constitución bolivariana revolucionaria de Venezuela, ese librito que tanto ondeaba, agitaba, blandía el difunto Hugo Chávez Fría. El proceso popular revolucionario socialista bolivariano para esos países caribeños. Es el mismo modelo socialista populista para los países que así tiene el nombre para los países del norte de América y para los países del sur le ponen el nombrete de democracias sociales y populares. Esto para los países del sur de América del Sur. Socialismo del siglo XXI. En definitiva es eso. Encontrás el documento completo publicado en el foro de saopaulo.com, en su página web oficial, www.forodesaopaulo.com, Socialismo del siglo XXI. Lo encontrás en el libro de Raúl Ballarino también, fragmentos de ese texto, Socialismo del siglo XXI. Lo encontrás en los libros de Alejandro Peña Esclusa, todos ellos vinculados al Foro de San Pablo. Tiene 9 publicaciones, 9 libros dedicados al estudio exhaustivo, orgánico, sistemático y académico de lo que significa el Foro de San Pablo para América Latina como un foco de una internacional comunista que irradia todo ese modelo populista, totalitario, de narcoestados incluso, para América Latina. El Frente Amplio, desde la propuesta del socialismo del siglo XXI, que lo encontrás en las bases programáticas, por ejemplo, recurre a la retórica del proyecto de los estados sociales multiculturales. Eso pretende el Frente Amplio por Uruguay. Crear un estado social, un estado de derecho social multicultural. Eliminar el concepto de república, de estado de derecho constitucionalmente republicano democrático, para ir a un estado social multicultural, como se lo pretendió hacer en Chile. Por eso están instalando lo del diálogo social, los diálogos sociales, revisar otra vez la ley de la seguridad social, desconociendo a su vez el resultado que emitió el soberano, que es el cuerpo electoral, respecto a ese plebiscito, tantas veces explicado acá que es inconstitucional y es directamente un atentado contra el orden jurídico constitucional del Uruguay, el que planteó el PICNT contra el pilar de la capitalización de los ahorros dentro del sistema de la seguridad social, contra el régimen de las AFAPs como empresas financieras que trabajan en Uruguay ya hace 28 años, contando con el aval del propio Estado a través de las leyes de la seguridad social, con el aval de las auditorías y aprobaciones del Banco Central del Uruguay, del Ministerio de Economía y Finanzas,
y así de la Ley de Protección a las Inversiones, la 14.771, si no recuerdo mal, y por cierto, el régimen constitucional de la propiedad privada como un derecho universal inviolable. Todo eso ya pretendían violar para estropear la Constitución, para dar un nuevo golpe de Estado térmico muy fuerte, prácticamente letal para nuestro orden jurídico, y afortunadamente el pueblo uruguayo dijo que no, y por una amplísima mayoría les dijo que no a ese proyecto ya directamente comunista contra la Constitución, contra el orden jurídico, de la propiedad privada, de la protección a los capitales, del emprendimiento, todos derechos constitucionalmente consagrados.